Perrillos Podcast. Here's Johnny. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. No te preocupes, Julia. Nadie se va a llevar a Hugo. They're coming to get you, Barbara. Stop it! You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child. They're coming for you. Flavia, ¿de verdad no te daría miedo si me convirtiera en bruja? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a su podcast de preferencia, Perrillos Podcast, gente de Spotify, de YouTube. Mi nombre es Víctor Córdoba y me acompaña como siempre. Mi nombre es Iván Romero. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí una semana más con nosotros. Así es, ¿cómo has estado, Iván? Ay, pues preocupado por la alerta sísmica y todo, pero no, muy bien, y con mucho trabajo, con muchas tareas de la maestría, pero todo bien, iba saliendo. Y muy contento porque seguimos con este ya tradicional Terrortubre. Y pues muy contento porque tenemos un invitado, un joven amigo, Sebastián Barrón. ¿Cómo estás? Muy bien. El buen Sebas. Bienvenido al podcast. Bienvenido, Sebas. Y pues bueno, muy contento porque vamos a hablar sobre Tawada, sobre su cine, sobre por qué es de los directores favoritos de Sebas. Y pues bueno, quieren que vayamos comenzando. Vamos dándole. Pues primero, Sebas, no sé si te gustaría dar una pequeña presentación sobre ti para que la comunidad perruna te conozca un poquito. Pues mi nombre es José Manuel Escorza, yo soy historiador, soy docente también. Docente e indecente. Sí, también. Yo como Verónica Castro soy el mismo que viste y se desviste. No, soy docente y también soy escritor de hecho de terror. Tengo 2 cuentos publicados por una editorial independiente de Ciudad de México, que es una editorial Ebrí. Pues nada, soy amigo de Iván y de Víctor. Muy bien, Y también estoy yo en un podcast. Bueno, ahorita ya no estoy presencialmente, pero sigo a distancia, así que es La Agencia de lo Desconocido, y que pues próximamente vamos a tener a nuestros otros 2 agentes aquí. Muy bien. Así que ya saben, está el spoiler, estén pendientes del canal. Bueno, entonces pues vamos comenzando, nos vamos como chivo en cristalería. Sebas, así a grandes rasgos, háblanos un poquito de Tawada, sobre su trabajo y también por qué el gusto que tienes hacia él y su trabajo. Bueno, mira, Carlos Enrique Taboada es, yo creo que el más importante exponente del cine de terror en México, ¿sí? Porque hay varios cineastas, ¿no? O sea, de todo. Pues el más famoso creo que ahorita a nivel mundial es Guillermo del Toro, que Guillermo del Toro, pues en teoría pues, no hace cine mexicano, ¿no? O sea, está en Hollywood. Pero Taboada es como la figura principal, es el que recibe el nombre, junto con Juan López Moctezuma, del maestro del horror. Porque dicen la principal característica que él tiene, a diferencia de otros cineastas, ¿no? Como, no sé, Xanadu Urrueta o Fernando Méndez, es que Tawada dice, hacía cine de terror por gusto en una época en la que no se acostumbraron, ¿no? Por ejemplo, Xanadu Urrueta y Fernando Méndez dicen, pues son cineastas cuya trayectoria fácilmente superan a la de Tawada en número de películas, en número de producciones, pero pues ellos eran cineastas que hacían películas, no diría que por encargo, pero sí, pues que hacían de todo, o sea, no estaban como sentados. O sea, Fernando Méndez es director de estos grandes clásicos de vampiro, de cadáveres, perdón, y de muchos otros. Pero Tawada dice, y Juan López Moctezuma, que son más o menos de la misma época, dice, sí hacían terror por gusto y porque realmente les interesaba, ¿no? Y precisamente el contexto en el que él surge, pues ese es a mí mucha gente me pregunta, y a veces yo con otras personas que conozco, dicen, ¿cuál es la época de oro, pero para el cine de terror en el cine mexicano? Pues es esa, los 60 y los 70.
¿Por qué? Porque es cuando hay mayor cantidad de películas y cuando hay más variedad en cuanto al género, no al género, sino como al contenido, a las temáticas, porque pues el cine de terror en México nace en los 30. Estos primeros exponentes son como La Llorona, El Fantasma del Convento, Dos Monjes, pues son películas muy influenciadas por el terror europeo. Y luego viene la época de oro y curiosamente, a diferencia de lo que uno pudiese pensar, no hay mucho cine de terror en la época de oro. Es de hecho yo creo que me llegan en los 10 años que dura, que son del 36 al 56, algunos ¿cómo se dice? Lo adelantan un poquito más como hasta el 57, 60, pero casi todos son 56, 57, no recuerdan, que es cuando muere Pedro Infante, que dicen que es como cuando se cae. En ese lapsus hay muy poquitas películas de terror y las que hay no son las más memorables. Creo que sí mucho, a lo mejor la de La Bestia Magnífica, que es la que le da el inicio al cine de luchadores, y tal vez una con Miroslava Stern que se llama La Mujer y el Monstruo, me parece, algo así. Pero es ya cuando se acaba este cine que empiezan a hacer vampiros, ladrones de cadáveres, que la momia azteca, o sea, empiezan estas películas que ya son más variadas y que son, pues sí, o sea, que son un terror diferente, ¿no? Bueno, que hay de todo, hay el terror de luchadores, el terror de ciencia ficción, el terror de monstruos, ¿no? Y este cine de Taboada, que pues es un terror más gótico. De hecho, el cine de Taboada, mucha gente yo he visto que lo relaciona con el horror asiático y con el horror europeo, porque dicen que es más, incluso cuando se estrenó, por ejemplo, El Refrito de Más Negro que la Noche, en 2014, me acuerdo que una reseña así de internet decía, es que ver esta película es como cuando ves El Refrito gringo de una película asiática, de terror asiática, en referencia a que se decaen todos los elementos que hace que funcione la original. ¿Y por qué no me gusta? Pues porque yo recuerdo, a mí siempre me gusta el terror, desde que estoy chiquito, ¿no? Siempre. Y el primer recuerdo que yo tengo de una película de terror, o sea, la primera película de terror que yo recuerdo haber visto es Hasta el viento tiene miedo. Y luego pues ya vi las otras, ¿no? El libro de Piedra y Hasta el viento tiene miedo eran como las que más transmitían. Ya después yo vi Más Negro que la Noche, que es mi favorita, mi película de terror, mi favorita en general. Y Veneno para las Hadas, pues ya la vi también ya después. Pero sí, pues me gusta eso, ese estilo, la atmósfera. Me gusta pues que es un director mexicano, que los actores mexicanos que hablan español, que no tienes que estar batallando. No sé, eso es lo que me interesa. Sí, perdón. Pequeñas cápsulas. En el 2023 damos un especial de la época de oro del cine mexicano. Ahí damos con precisión datos exactamente dónde empieza, dónde acaba, cuáles realmente no son las películas de esa época, aunque mucha gente las relaciona. Pueden ir a buscarlo. Ahí hablamos del cine de Fernando Méndez, sus películas como El Suavecito, que es de gángsters, El Vampiro, que es de horror. Y luego hicimos eventualmente el año pasado, o este año, no recuerdo, con el Buen House, un episodio del cine de luchadores. El año pasado. El año pasado, sí, pueden ir a darle una vueltecilla también. Ahí hablamos no solamente de las películas del Santo, sino de La Bestia Magnífica, de Ladrones de Cadáveres, para que pues también lo puedan vincular, ¿no? A propósito de lo que comentaba Sebastián. Y a propósito de lo que comenta Sebastián también en cuanto a la década de los 60s y 70s, pues ahí hicimos unas recomendaciones de Perrillos Recomiendan. Hablábamos de El Escapulario, de Pedro Páramo, la versión con John Gaby, que está muy situada también en cine de aparecidos, para que una revisadita. Hablaste ahorita de las películas más conocidas de él. Yéndonos en retrospectiva, es Veneno para las Hadas, Más Negro que la Noche, y luego no recuerdo si El Libro de Piedra y El Viento tiene miedo, que son las películas que más conocemos y que más hemos visto. Yo recuerdo la primera que vi de él fue Más Negro que la Noche. Yo no dormí en 3 días. Sí, luego la revisé y tiene unas escenas que envejecieron mucho para mi gusto, cuando se están probando vestidos las muchachas. Y dices tú, eso parece película de Mauricio Garcés, esa escena, o Agogó, que no queda. No sé si se le impuso el productor o al director realmente le gustó sacar esa escena, pero bueno, aún así la película tiene unas atmósferas increíbles. El Libro de Piedra juega mucho con el melodrama tradicional, pero te va enrollando hacia la historia del niño, y hay una atmósfera de abandono en toda la película también, de orfandad, y eso juega muy bien con lo emocional en esa película y con el horror. Y yo recuerdo, Hasta el viento tiene miedo, este asunto de cómo no se toma en cuenta
la vida emocional de las adolescentes que están recluidas en estas escuelas, y como también tramposamente, en el mejor de los sentidos, quiero decir, el director aprovecha esta atmósfera del abandono, del dolor, de la sensación de arrinconamiento que pueden tener en este tipo de internatos, de internados las muchachas, y lo trastoca con el horror, ¿no? Veneno para las hadas me pareció fabulosa cuando la vi, y qué manera de hacer de lo que no está presente lo presente. O sea, jugar solamente con la presencia de las niñas, y todo lo demás gira en torno, todo lo demás. Las caras de los adultos. Nunca se ven así, sí, es impresionante, ¿no? Pero hay otras películas de Taboada que tú, de las que nos puedas hablar, porque yo nada más tengo presentes esas, pero a lo mejor hay otras que desconocemos y que sería interesante que retomáramos, ¿no? Sebas, antes de que nos respondas, vamos a un breve corte comercial. Regresamos en un segundo. Están bajo la tierra. ¿Qué es lo que son? ¡Ahí vienen! Defiéndete junto a Kevin Bacon y Fred Ward en Terror Bajo la Tierra y Terror Bajo la Tierra 2 este domingo por el 5. Bueno, amigos, ¿qué les pareció el pequeño corte comercial? Ojalá les haya gustado. Y bueno, continuamos ahora sí con la respuesta. ¿Qué otras películas tiene Taboada, a propósito del tema de hoy, de las que nos puedas saber y recomendar? Me decías fuera de grabación que no son del género. ¿Qué más hizo Taboada? Taboada, como cineasta de terror, tiene nada más esas 4 películas, y que de hecho se conocen a veces como la tetralogía del horror. Okay. Tiene una quinta que nunca acabó, y que es una película que se ha vuelto muy famosa como por este rollo de ser una película maldita, que se llama Girón de Niebla, que incluso sí le hicieron un remake hace un tiempo y también fue motivo de un documental. La razón por la que no se grabó tiene que ver con... O sea, yo lo que leí es como que el lugar donde estaban grabando, que asaltaron, se llevaron las cosas y que no tenía apoyo del gobierno. Porque estamos hablando de que ya esa película la hacen en los 80s, pues estamos hablando de que en este periodo el cine mexicano está pasando por esta etapa donde se acaban todo lo que son los apoyos gubernamentales, que está la hermana de López Portillo haciendo... Está encargada de mucha cinematográfica, enlatando películas y así, entonces que no se le apoya, y esa película es como la última que la hacen, en teoría, pero pues se queda... Pues no se sabe, se pierde, y es motivo de documentales, es motivo de videos y todo. Pero fuera de eso, Taboada tiene como director, me parece que nada más hizo menos de 20 películas. Como guionista sí tiene más de 100, pero que él haya dirigido, por ejemplo, una muy famosa parte de la tetralogía que dicen que es una de sus mejores películas, es la de la Guerra Santa, que siendo muy sincero, esa no, sí la vi, pero no me acuerdo mucho. Pero es del conflicto de la Guerra Cristera. Es una de las más caras que él hace, y es una película que, precisamente hablando de Margarita López Portillo, yo tengo entendido que si bien no se enlata, sí tiene problemas por la manera en que se representa como el conflicto. Esa es como una de las más emblemáticas. Digo, yo eso no puedo profundizar mucho porque la verdad no recuerdo, pero sí sé que es una de las más icónicas, y es una de las que él personalmente era como de las que más ambicionaba realizar. Otra que, por ejemplo, también es muy célebre, que dicen que todas las demás películas de Taboada eran como muy de analizar la condición humana, o sea, todo este rollo, es la de Rapiña. Sí, cómo no. Sí, con Ignacio López Tarso y Germán Robles. Sí, preciosa película, porque ahí la ambición como una cosa inherente a la naturaleza humana con un papel fundamental. Muy padre película, sí. Esa, y luego tiene otras 3 que dicen que esa es como su otra trilogía, que son El negocio del odio, El arte de engañar y El deseo en otoño. Yo esas 3 nada más, sí las he visto las 3, pero nada más tengo más presente El deseo en otoño, porque El arte de engañar y El negocio del odio era muy difícil de hallar hasta hace relativamente. El negocio del odio es una con Andrés García, donde él es un boxeador, es un muchacho que pues toda la vida ha estado como sometido a su mamá. La mamá es esta actriz de voz muy gruesa, y pues la historia es como de que él lo encuentra un promotor, y él lo va encaminando, pero el promotor es así muy despiadado, pues lo lleva como una serie de circunstancias que lo van a hacer caer en espiral, ¿no? Y luego El arte de engañar, esa es de un gigoló, que es creo que Julio Alemán, me parece, que pues esto es como el karma, ¿no? Así de que él enamora a mujeres, y ya cuando él se enamora de verdad, o sea, le cae
pues sí, se le activa el karma. Esa película, por lo que es muy famosa, que tengo entendido, es porque sale Verónica Castro, muy joven, todavía no era la diva, y sale desnuda, o sea, sale desnuda, así que es como una de las películas que se recuerda más. Y El Deseo de Otoño, que esa es la que tengo más presente porque es la que más he visto, es una con Maricruz Olivier, que es una maestra solterona que toda la vida también vivió sobajada por la mamá. Es una maestra muy estricta, o sea, en la escuela es muy estricta, pero fuera de la escuela pues es una mujer muy gris. Y un día la mamá se muere y le deja una herencia millonaria, y curiosamente aparece un hombre, me parece que es Rogelio Guerra, pero no estoy seguro, que se enamora de él, se casan, y ella empieza a tener paranoias porque empiezan a sucederle cosas que atentan contra su integridad física y que parece ser que las está causando el esposo. Y entonces tanto El Negocio del Odio como El Arte de Engañar y El Deseo en Otoño son películas de la condición humana, pero también son thrillers. Por ejemplo, El Deseo en Otoño, o sea, ya después de que pasa el matrimonio empiezan estas secuencias como de suspenso, de misterio, de que ya sufre estos atentados, lo que está paranoica porque no sabe si realmente se los quiere hacer el esposo o no. Es otra cosa que tiene El Deseo en Otoño, es que es, yo creo, una de las, no es de las primeras, pero sí es una en donde se retrata para la época, para mi gusto, muy abiertamente el tema de el homoerotismo, porque Sonia Furió, que es la amiga de ella, o sea, te da a entender que está enamorada. Incluso hay una escena, pues no íntima, pero sí erótica, para la revelación. Son esas, por ejemplo, son algunas. Otra que también va como mucho en esa onda, pero dicen que esa es su peor película y que es como la más débil, es la del Arte de Engañar, que esa tampoco la he visto. Bueno, sí la he visto, pero no la recuerdo, pero es la típica película así como de la juventud descarriada, que se hacían en esas épocas, que de hecho dicen, si no la hubiera hecho Taboada, hubiera sido esa típica película, ¿no? De que los adultos estamos bien, los jóvenes están mensos, y pues, y dicen, sí, tiene una... sí le da como su aire, pero no sobresale. Y la que es... mucha gente se sorprende que eligió, sobre todo por el contenido, es la de Rubí. Que Rubí pues es esta historia basada en la historieta de Yolanda Vargas Dulce, que en esa época se filman 3 películas, que son Marisabel, Yesenia y Rubí. Marisabel tiene segunda parte, pero pues es la misma historia. Y pues Rubí, mucha gente dice, ¿a poco la dirigió él? Porque pues todo el mundo lo relaciona con el cine de terror, ¿no? Y pues Rubí es un melodrama. Y aunque es un melodrama, sí se ve mucho en la influencia de ella. Por ejemplo, si tú ves Marisabel o ves Yesenia, pues el escenario es muy colorido, la música y todo, y Rubí, ¿no? O sea, Rubí es los colores, la manera en que se hablan los personajes, la misma intro es muy diferente y tiene el sello de él. Y entonces Rubí es la que dirige de esa trilogía. Sí, sí, las otras dos no me acuerdo quién las hizo, pero sí está súper diferente el estilo técnico. Un melodrama muy de... que después se traslada a la pantalla chica en las telenovelas, ese tipo de historias, por el enfoque, pero qué interesante enterarnos que esas otras películas son la obra de Taboada, precisamente, ¿no? Sí, ahí tiene otras, pero que me acuerdo ahorita, por ejemplo, la con la que él debuta es una que se llama La Recta, bueno, debuta con una que se llama El Juicio de Arcadio, pero esa no, pues hay muy poca la información que hay. Sé que se hizo para un concurso que hacía en ese entonces, como lo que era Conacine, que no sé si ya era Conacine en ese momento, que ahorita pues es el IMCINE, si no estoy mal, pero no, es muy poca la información que hay. Y luego la que sí hay más información, pero no la he encontrado, es La Recta Final, que esa película es como intrigas en lo que son las carreras de caballos. Y luego ya hace otras, y como guionista sí tiene muchas, y sí tiene terror. Por ejemplo, Taboada es el co-guionista, porque es junto con un guionista argentino, de un clásico también del cine mexicano, que es El Espejo de la Bruja. Y luego escribe 2 seriados, esos seriados de cine que había en ese entonces, que eran como estas películas que se narraban por episodios, que son Nostradamus, que es con Germán Robles, y El Infierno de Frankenstein, que es con Joaquín Cordero. Y hace muchas para Blue Demon y para El Santo. Por ejemplo, una de las películas que le escribió El Santo es La Anónimo Mortal, que mucha gente, yo he leído que dicen que es como de las mejor realizadas del Santo, dice, porque toca el tema del neonazismo, porque dicen porque es más como en la onda espías que de fantasía, y porque el mismo Santo, dice, es como más, actúa como más serio, dice. Y luego la protagonista femenina, que es Tere Velázquez, pues no es una agente, dice, es una agente que es de acción también, que no es el interés amoroso nomás. Escribió escribe muchas otras también. Hay otras que no son de terror, pero igual, por ejemplo, de la época del cine oro escribió de que Los Argumeros, o de aventuras, por ejemplo, Shanok, que pues es este cómic, ¿no? Que es en el cine. Escribe también. Uno de los actores que protagonizó Shanok fue Gregorio Casals, y luego Juan Luis García, el otro actor.
Y Tintán ya envejecido hacia Secupse, ¿no? No recuerdo el nombre del acompañante del cómic mexicano. Sí, o sea, no sé si es de todas, pero sí es, por lo menos la primera sí él escribe. Y luego cuando llegan los videohomes en los 80s, también él escribe videohomes. Y algo que mucha gente no sabe, pero que también como que le sorprende a la gente, es que Tawada escribió telenovelas y series. Por ejemplo, esta serie de ¿Qué nos pasa? La de todos los sátira política en ese momento. Tawada fue uno de los guionistas. Sí, ahí participaba también el autor de Abuelita de Batman, Alejandro Ricola, era guionista de Héctor Suárez. Sí. Vamos, fíjate, o sea, sí estuvo. Yo pensé que había escrito para La Hora Marcada. No, de hecho, mucha gente se confunde de eso, pero no la que Tawada hace, que no es de terror, pero mucha gente la recuerda por la intro. La telaraña. La telaraña era una serie muy inteligente, muy bien pensada. De hecho, superaba por mucho el melodrama tradicional de la telenovela, porque se aventuraba a la introspección más sincera de los personajes. Y era una serie muy inteligente, muy inteligente. La telaraña, muy bien actuada, bien dirigida. Muchos capítulos los dirigió Jorge Fons, el director de Rojo Amanecer, El Callejón de los Milagros, Los Albañiles. No confundir con el día Los Albañiles de Alfonso Sayas, por favor. Los Albañiles, la obra del leñero llevada al cine. Sí. Y esa dupla, ahora pues, se entiende uno, ¿no? Tawada, el guionista, Fons, el director, en algunos casos de los capítulos. Valedón, me parece que. Sí, Valedón, que era productor y que venía incluso de hacer películas de los años 50 y 60, hizo muchas películas. Sí, pues de hecho la telaraña, mucha gente dice, es como los dos programas, dice, de ese, como que marcaron por eso fue la telaraña y el de Mujer Casos de la Vida Real. Pero decían la diferencia, si la telaraña hubiera sido como visualmente a lo mejor igual de explícita que Mujer Casos de la Vida Real, si hubiera sido como la serie más. O sea, yo he visto capítulos de los y en lo personal la telaraña sí, como dices tú, se me hace mucho más inteligente y mucho mejor hecho los libretos. Y de hecho veías actores comerciales de las telenovelas participar en la telaraña. Y decías, mira, pues sí sabían actuar, porque ahora tenían un guión inteligente, Miguel Wagner, Leticia Perdigón, en fin, varios actores de esa época. A propósito de lo que comentaba Sebastián respecto a la falta de apoyo que hubo durante el sexenio de López Portillo, tenemos por ahí pendiente grabar con el buen Armando Valles un capítulo sobre el cine de Echeverriato, que es el cine que para muchos académicos es el mejor cine que se hizo en México. 6 años de producción cinematográfica del gobierno que generó mucha polémica porque pues por ahí se limpiaba culpas Luis Echeverría de cosas que había hecho en el sexenio de Díaz Ordaz cuando él era secretario de Gobernación, pero que se tradujo en el desarrollo de un cine muy interesante. Algunas de las películas que filmó Tawada están en el periodo de Echeverriato. Sí, todas estas, por ejemplo, como Negro que la Noche, esto ya en los 70, ¿no? Como de las principales, pero todas las demás, Televisión Otoño, ¿las de horror están en ese periodo? No, nada más el Más Negro que la Noche, sí. El Ilusión Otoño, la de Rapiña también está en esa, la Guerra Santa, que te digo que bueno, no, la Guerra Santa ya se filma durante el Echeverriato, pero se estrena ya en la época de López Portillo, que era algo que le pasó a muchos cineastas como a Marcela Fernández Vilante, que filma Cananea en la época del Echeverrismo y se estrena en la de López Portillo y por supuesto que le dan carpetazo. ¿Cuál otra también? No me parece que nada más esas, porque creo que, por ejemplo, El Negocio del Odio ya es como 1 año o 2 antes de que empiece el gobierno de Echeverría, durante los últimos de Díaz Ordaz. Otra que por ejemplo es muy célebre de él, que es de suspenso, es un thriller, que es Vagabundo en la lluvia. Es una película con una actriz alemana que hizo películas en México en esas épocas, que era Linda Christian, no me acuerdo el nombre, con Ana Luisa Peluso. Que le volaban la voz, ¿no? A ella, sí. Para que sí, ¿cómo no? Sí, siempre que salía le volaban la voz. Sí llegó a salir, creo, pero pues así con el acento muy marcado. Esa es de una historia de que ella sale como que a una fiesta y va a una cabaña donde está esperando una persona y descubre que hay un vagabundo en la cabaña y ya lo corren, qué sabe. Pues es un thriller, pero para no decir en sí de qué se trata, pues nomás voy a decir eso. Pero no todas esas las hace antes de que se acabe la época de Díaz Ordaz. ¿Y dónde podemos ver todo ese cine? La mayoría está en YouTube, de Tawada la mayoría están en YouTube. Ok, ya lo saben, aquí en YouTube. Gente de Spotify, ven que sea YouTube. Y algunas, por ejemplo, El Negocio del Odio y El Arte de Engañar, por ejemplo, que eran los que yo no encontraba, están en estas páginas
como OK Root, todas esas, o en grupos de Facebook que tienen enlaces para ver si... Sí, pero la mayoría, que por ejemplo las 4 de las principales, bueno, creo que Veneno para las Hadas ya no, pero por lo menos Más Miedo que la Noche, El Viento Tiene Miedo y El Libro de Piedra las encuentras en YouTube en todas las calidades que te imagines. El Deseo Otoño también está en YouTube, Rapiña igual, Rubí. Sí, Rapiña me la aventé hace poco, hace unos 2 años yo creo. Sí, la volví a ver, pues, sí, porque ya la había visto yo de niño hace muchísimos años. Rubí está en Prime, me parece. Sí, pues no son de fácil acceso. Digo, las únicas que sí es complicado hallar es por lo menos esta primera de la recta final. Yo nunca la he hallado. O sea, hay fragmentos, pero nunca la he hallado. Ojalá aparezca. Pero ya lo saben, sobre todo las de horror. Ahorita que estamos en los episodios de Terrortubre, pues denle una revisadita para ver qué les parece. Iván, ¿ibas a complementar con algo? Que ahorita que en toda esta plática con Sebastián, creo que mucha gente se va a sorprender por lo versátil que fue como director y también como guionista, y yo soy uno de esos sorprendidos, tengo que reconocerlo. Pues yo he visto la tetralogía del terror. De su otro cine creo que sí he visto 1 o 2, pero yo tengo que reconocer que yo, por lo que lo conozco, Taboada es por su cine de horror, en específico por estas 4. Si no estoy mal, creo que yo la primera que vi fue la de Hasta el Viento Tiene Miedo. Y de la que más me gusta de estas 4, no porque las otras no, sino porque estamos más en el Terrortubre, creo que es más oscuro que la noche. Una pregunta ahorita que se mencionaba, lo del erotismo. Es un erotismo, pero pues como que muy light, ¿no? O sea, no está tan evidente ni tan explícito, porque es que también tiene la escena esta, la de Hasta el Viento Tiene Miedo, cuando se que es el striptease y todo. El erotismo no es una característica de su cine, ¿no? Como tal. Pues no propiamente, pero sí hay quien dice que él sí, algo, porque por ejemplo a Taboada le han analizado muchas películas, es que dice que algo que también que lo hace muy particular tanto en el cine mexicano como en el cine de terror es la construcción de los personajes femeninos. Dice entonces, o sea, algunos dicen que sí se insertaban como las escenas, pues, porque en ese momento eran, como dices tú, o sea, que estaba el cine de Mauricio Garcés, y luego en los 70 ya que empiezan el cine de las ficheras y todo, pero también dice que de alguna forma él sí quería introducir como este disfrute que tienen estas generaciones nuevas de la sexualidad, ¿no? Porque estamos hablando de que es en el periodo de la revolución sexual y todo. Incluso, por ejemplo, bueno, ya no tiene que ver con el erotismo, pero creo que va un poquito conectado. Una reseña que recuerdo que hicieron de la película en una revista de California, me llamaba mucho la atención de que él decía que Hasta el Viento Tiene Miedo, ellos lo vinculaban mucho con el movimiento del 68. Porque decían, se estrenan el mismo año, dice, y Hasta el Viento Tiene Miedo, dice, es como al revés, dice, o sea, es que la juventud es la que ahora que castiga al poder. De hecho, en Hasta el Viento Tiene Miedo hay una sugerencia discreta, pero que no pasa desapercibida respecto a las intenciones lésbicas entre algunas de las chicas del internado, que se hace muy evidente en la versión 2000. Sí, en la 2007. Sí, ahí sí la ponen como que más en primer plano y dice uno, no manches. Bueno, a mí particularmente no me molestó, pero contrastando con la película de Taboada, decía, pues lo interesante era cómo lo sugería y cómo esa sugerencia ahondaba en los perfiles psicológicos de los personajes, desde donde se generaban muchas de las interpretaciones de lo sobrenatural. ¿Sí? Entonces, como que había un vínculo muy interesante, muy inteligente, muy bien planteado desde el guión hasta la realización cinematográfica, con respecto a cómo todo esto que tiene que ver con lo sobrenatural puede ser una sobreinterpretación que viene desde una represión o desde una condición no del todo cómoda con ciertas posturas ante la homosexualidad que experimentan los personajes, y acá te lo ponen en primer plano y dices tú, pues no, o sea, y es el eje catalizador del... Sí, o sea, es el origen, de hecho el origen sobrenatural, bueno, no se lo quitan, pero o sea, sí es diferente, ¿no? Lo diluyen, te lo diluyen y ya no tiene esa condición tan... Que digamos que hace que lo sobrenatural tenga cierto grado de intimidad,
en los personajes, ¿no? Porque sí, como realizador, sí tenía ese plus Taboada, ¿no? Digo tenía porque no estoy seguro si está vivo o esté muerto. Sí, no, Taboada falleció ya en los 90s. Ok. Sí, él falleció en los 90s. No me acuerdo las fechas, ni de nacimiento ni de fallecimiento, pero sí sé que nace como en los 20 y fallece en los 90. De hecho, Taboada era hijo de actores. El papá era Julio Taboada y la mamá era Aurora Welker. Yo a Julio Taboada no me acuerdo de haberlo visto, pero Aurora Welker sí la llegué a ver en películas, sobre todo el cine de oro. Que dicen que él no, que los papás no querían que él fuera, no sé, y que incluso, de hecho, una vez viendo también historias así como ese, decían que Taboada tenía una trayectoria, no en las películas, sino como en la trayectoria de vida similar a la de Lucio Fulci, porque si los dos eran cineastas de terror y los dos algo que hicieron es que estudiaron medicina y si los salían. Pero Taboada aparte, no sé si era historiador, pero sí tenía una maestría o algo así en historia y le interesaban mucho las religiones. Y era muy curioso porque él era ateo. Y de hecho el ateísmo es algo que se ve en las películas, sobre todo en Veneno para las Hadas, pero que también se ve mucho en las otras incluso precisamente en la serie de La Telaraña dicen que uno de los capítulos más controvertidos era uno que giraba en torno al ateísmo, ¿no? De un hombre que despide de su trabajo por ser ateo y que se está inspirado como no es biográfico, pero sí tiene que mucho que ver con lo que él mismo pasó por ser ateo, y que era muy irónico porque aunque él era ateo, el conocimiento que él tenía de la religión era mucho más que el de otras personas, ¿no? Sí. Pero digo, estos son como los datos biográficos así de los que me acuerdo. Y luego también, por ejemplo, en la misma televisión, en el mismo cine, una película que se me olvidó, que también, hablando de que decían que era muy versátil, aparte de todas las que hizo, Taboada también dirigió una comedia, que era comedia negra, pero pues comedia, que es la de Quién mató a la abuela. ¡Ah, excelente! Con Víctor Junco, Tito Junco, sí, ellos dos. Víctor Junco me parece. Y Amparo Ribelles. Sí, y Enrique Ramal. Sí, muy interesante. Y yo la recomiendo mucho porque todo lo que gira en torno al thriller, pero también a las situaciones de comedia que se derivan de esa historia, te dan mucho. Yo la vi de niño, yo la vi ya yo nací en los 70s, yo la vi en los 80s, pero es una película de los 70s. Sí, de principios de los 70. Sí, entonces es como pues una película mexicana que ya pasó por el cine. No, es divertidísima y te desespera mucho el hecho de saber que todo gira en torno a la muerte del abuelo, pero que hay una razón de ser, por lo que esa muerte se vuelve el centro de la historia de la película. Oye, no sabía yo que era de Taboada. Sí, es de él tanto escrita como dirigida. Sí, excelente película. Y los hermanos Junco, Tito y Víctor, pues hicieron una trayectoria cinematográfica. Yo los confundo a veces porque se parecen mucho, pero tienen una trayectoria cinematográfica muy sólida en el cine de nuestro país. Sí, sobre todo Tito creo que era actor y director. Sí, y esto a propósito del ateísmo, fíjate que me recordó mucho lo que decía Buñuel. Buñuel decía, yo soy ateo, pero soy cristiano, porque fui formado en términos culturales en el cristianismo, y pues todo su cine es una crítica a la visión cristiana, ¿no? Muy nietzscheano en muchos sentidos, pero su perspectiva es atea. Dice, no es que, no el ateísmo en el sentido de si crees o no en Dios, sino qué tanto pones a Dios en el centro de toda la interpretación cultural, o qué tanto pones al hombre, al ser humano, pensando la idea de Dios, y su cine gira mucho en torno a eso. No, pues muy interesante. Muy interesante. Yo me quedé pensando en lo que se mencionaba de la construcción de personajes. Taboada era un director, dicen que de actores, o sea que y me quedé pensando en esta tetralogía del terror, sobre la figura de la mujer. No está muy, como que es algo que es muy evidente, pero a la vez no lo reflexionas, porque Ernesto el Viento tiene miedo, pues son las estudiantes y las maestras, y luego en el libro de piedra también es la institutriz y la niña. Manero que la noche, pues el grupo de amigas, la tía y la ama de llaves, y el veneno para las hadas, pues las niñas, sí está muy marcada. O sea, desde lo femenino, la interpretación del horror, sí, muy interesante. Y, perdón, no sé qué te iba a decir, que de hecho, o sea, dicen, antes de las películas de Taboada, dicen, yo creo que todos los personajes que salían en películas de terror no pasaban de ser si mucho dicen en El Vampiro, pues la protagonista a lo mejor que era Ariadna Walter, dice sí, tiene sus escenas, pero pues la que más, bueno, Carmen Montejo dice que pues es vampira, ¿no? Que es la villana, pero aparte Alicia Montoya, que es la tía, dice que anda ahí en las sombras, que es una de las que acaba, dice, con el mal. Y también en Muñecos Infernales, es una película de Alan Rackham,
pues es como que es una película que a mí me llama mucha atención porque es una película que aborda como el tema de la magia negra, pero desde una óptica que yo no esperaba que se hiciera, y menos en esa época, ¿no? Porque esa película es con Elvira Quintana, y Elvira Quintana es como una antropóloga o algo así. Y yo me acuerdo que cuando yo la vi por primera vez me sorprendió mucho que en una de las escenas ella dice, es que para ustedes, porque está hablando como que con los compañeros, las creencias o estas religiones como caribeñas, porque el rollo va mucho como con el vudú, dice, pues son súper cheridas, dice, pero para ellos es su creencia, dice, a lo mejor para otras personas nuestras creencias, dice, católicas o esto, dice, también son súper cheridas, ¿no? No lo dice así con esas palabras que digo yo, pero es lo que da a entender, entonces a mí se me hace como, wow, o sea, para esa época. Porque sí, a lo mejor no es desde un enfoque antropológico, un enfoque histórico, o sea, dices, no, tampoco es correcto, pero de todos modos, como espectador y para la película se me hace muy guau. Y en esa película, por ejemplo, Elvira Quintana, yo creo que es de las pocas también protagonistas femeninas que le entra el peligro ella sola, o sea, que no... Que sí en un momento la salva a lo mejor el galán de turno, pero la que acaba igual con el villano es ella, o sea... Son, creo que antes de las de Taboada son muy pocas las que hay, que sí hay a lo mejor, pero... que ya a partir de Taboada y lo Juan López Moctezuma, no creo que también decíamos ahorita, que también en las figuras femeninas y los personajes femeninos. Y luego, en los 80 pues a lo mejor hay un leve, digamos, retroceso con el terror comercial de los 80, ¿no? Que son todas estas películas que, pues, yo sé que a lo mejor no son buenas, pero no podemos negar que se han ganado el corazón de todo el mundo, de que Vacaciones del Terror... Es que son kitsch, ¿sí? Ajá, y como todo lo kitsch, cuando tiene gancho con el público, termina por convertirse en parte de tu imaginario. El otro día vi una entrevista con Pedrito Fernández, Pedro Fernández. Ya Pedrito no es. Yo tengo 53 años, pero el momento que estoy grabando esto, él tiene 55, 56 años. Que decía que nunca imaginó que esa película se iba a convertir pues se venía de filmar La Niña de la Mochila Azul, que vio un exitazo tremendo en términos comerciales, y de repente, ya siendo un adulto joven, esta película me volvió a poner en el radar del cine comercial, ¿no? Y mucha gente la tiene, la gente que creció, porque pues yo ya era adulto cuando esa película se estrenó, adulto joven igual que él, los que crecieron como niños viendo esa película sí la tienen como una película de culto para ellos, y a mí se me hace muy extraño, ¿no? Sí, por ejemplo, mi tía sí fue niña en esa época, muy niña de hecho, porque mi tía nació en los 2000, y a ella le gusta, no sé, y me dice, y me da miedo, o sea, me dio miedo, sí. Y yo al principio decía, ay, sí, sale Resortes, ¿verdad? Sí. ¡Mamacita! Pero a mi tía la que le gusta es la de Pánico en la Montaña. Sí. Pero, o sea, a lo que voy es a que, sí, o sea, como dice, esto se convierte en parte del imaginario colectivo. Pero ahí, por ejemplo, pues a lo mejor la figura femenina se revierte un poco. A lo mejor hay sus excepciones, ¿no? Por decir Santa Sangre, ¿no? Que era la que mencionamos ahorita, o Las Amantes del Señor de la Noche, que es la única incursión de Isela Vega como directora, pero pues que aporta que hay una cosa muy interesante, ¿no? Ya no es nada más, es una mirada femenina pero hecha por una mujer, que en los 80s, yo siempre digo que a pesar de que los 80s se considera como esta peor época del cine mexicano, digo, hay muchas cosas muy relevantes. Una de ellas, digo, para mí es que las mujeres vuelven a estar en la silla del director y nos van a regalar obras muy diferentes. Sí hay antes, o sea, Matilde Landeta es la última que es mujer directora hasta los 70s, que llega Marcela Fernández Violante, pero en los 80s es cuando empiezan a surgir María Novaro, Marisa Sistach, que con Marisa Sistach se va a hacer, ya está famosa con Perfume de Violetas, pero ya empieza en los 80s. Eva Sánchez López o López Sánchez, no me acuerdo el orden de los apellidos, pero que igual es en esta época. Busi Cortés, con El Secreto de Romelia. Sí, es cierto. Sí. De hecho, pues, María Novaro va a tener ese tremendo con Danzón, pero no se tomó cuenta cómo venía desde atrás y empujando. Con Lola, sí, que es una película muy de mucha introspección. Y volviendo a Taboada, pues yo creo que Taboada sí nos aporta la idea de la presencia, como bien decía Iván, de lo femenino, como una participación mucho más activa, menos de decoración, donde el pensamiento femenino influye en el sentido del cine de horror en una perspectiva de cómo desde el imaginario del femenino se puede construir esta otra visión del horror, ¿no? Es muy interesante. Sí, pues ya eventualmente evoluciona el cine mexicano y ya pues tienen más directores más jóvenes, ¿no? Pero a mí lo que me da la atención es que Taboada sigue siendo referente, porque incluso siempre hay como esta tendencia, ¿no? El cine mexicano y todo. Yo les digo, o sea, el cine es cine, a todos nos gusta. Pero por ejemplo, me llamaba mucho la atención porque yo sí sabía que pues, Del Toro y otros cineastas mexicanos los tienen de referencia. Pero me acuerdo que una vez estaba viendo
una entrevista con Paco Plaza, que es el director español de Rec, que él hace en los 2020, 2010 y algo, una película que no es de terror, es de suspenso, pero se llama Quien a hierro mata. Esa película no la he visto, la verdad, pero él menciona, está pasando así como por el set, y dice, pues aquí está esto, y todos los lugares tienen nombres, los son de apellidos de directores que a él le gustan, y uno de ellos es Taboada, o sea, y él menciona, si es un nombre, dice, este director mexicano que, pues acá en España le gusta a la gente, si lo han visto. Incluso también, por ejemplo, las películas, bueno, eso de películas es un sí porque nos tiene dos de Xixi Ibáñez Serrador, que es el creador de esta serie española de Paranormal, que es como la hora marcada de España. Él también, o sea, la película de él, que es La Residencia, la comparan mucho con Hasta el viento tiene miedo por los estilos, aunque La Residencia es posterior a Hasta el viento tiene miedo. Y mucha gente también compara el cine de Taboada con el horror japonés, sobre todo, bueno, el horror asiático en general, pero más el horror japonés, sobre todo el del Renacimiento, ¿no? del 98, que empieza con el Aro, hasta que va a permear mucho en los 2000. Sí. Y también igual, no sé, nunca había escuchado que Rigoberto Castañeda lo haya dicho, pero pues las películas del tanto Kilómetro 31 como las otras que han hecho tienen mucha influencia de este tipo de cinematografía. Kilómetro 31, ya recuerdo que cuando se estrenó decían, va mucho en la onda del J-horror, ¿sí? Porque, pues, sí, pero dicen que también toma mucho de esta atmósfera de los 70, y pues Guillermo del Toro, ¿no? que dice que sí, o sea que es su referente, pero que sí sigue siendo referente, y por eso creo yo que es como el más importante exponente del cine de terror aquí en México. Y es que cada época tiene su propia atmósfera, pero aún así el sello de cada director es importante. En los 70s Ripstein dirigió La tía Alejandra, que es una historia de horror, y Ripstein pues es un director de otro tipo de cine. Cuando hicimos la recomendación de nuestros directores favoritos, pues yo hablé de él como uno de los que más me gusta, pero que tiene que ver con las atmósferas de la incapacidad de la clase media para salir adelante, las frustraciones sociales y deprimente a más no poder. ¿Cómo eso le permite crear una historia de horror, La tía Alejandra? Que ahora que lo mencionas, yo digo, pues eso hubiera pasado por una película de Taboada con otro enfoque, ¿verdad? Pero muy de la época. Y luego, por ejemplo, hablando de ella, por decir en esa película, hablando también de lo de la visión femenina, los guionistas, por ejemplo, de La tía Alejandra, pues son Sabina Berman y Delfina Careaga, pues son las dos mujeres. A Ripstein casi siempre escribió películas pasadizas, Diego, su esposa, sí, que es una excelente guionista, pero bueno, a propósito de, pues sí, la visión de lo femenino, algo muy, muy interesante. Ahorita que mencionaste eso, me acordé también de Felipe Casals, que no hizo películas de terror, pero bueno, él sí dice que Canoa y son de terror, pero aparte, en los 80s él hizo lo que era Inevisión, en ese entonces. Hizo una miniserie que se llama Cuentos de Invierno, que era cada episodio era como un cuento de terror, pero británico. Y salía una actriz así que Diana Bracho, o sea, figuras muy relevantes. Y que fue una serie muy lograda, muy conseguida, pero pues ya no la siguieron porque pues eso hace Los motivos de luz y ya se queda, pues ya, ahí queda, pero diciendo que interesante que este director que viene como de el realismo pasa a hacer estas series sobrenaturales. No, Casals ha tenido un problema muy serio con sus procesos creativos. De repente dice que se retira del cine y luego 10 años después regresa, y siempre ha sido una cosa, pero es un excelente director. Y sí, Canoa entraría en el cine de terror en otro sentido, sí, ¿no? Porque toda la película estás al filo del asiento. Sí. Ahí sabes lo que va a pasar, pero te tiene al filo del asiento. Sí, ¿no? Es muy interesante. Bueno, pues yo estoy muy entretenido, muy a gusto con el episodio, pero pues creo que vamos a ir cerrando, despidiendo el episodio. Muchas gracias, Sebastián, por habernos acompañado. Víctor te va a entregar un pequeño presente de parte de Perrillas Podcast. Así es, tu termo, tu cilindro, chócala, ¡salud! Qué bueno que me dice porque sí ocupo ya. Y pues Sebastián, antes de cerrar, no sé si algo que te gustaría agregar, compartir tus redes sociales. Pues las mías como tal no, pero sí quiero pues compartir que vayan a ver nuestro podcast. Como comenté ahorita, yo estoy también en un podcast que es La Agencia de Desconocidos, la encuentran así en YouTube, también estamos en Threads, estamos en Spotify, estamos también ¿en dónde más estamos? En Apple Music, en otras más, sí, que vayan a ver. Nosotros también hablamos sí, sobre todo de temas, de todo lo relacionado a lo desconocido, por eso el nombre, sí, ovnis, fantasmas, hacemos recomendaciones de cine también, de todo un poco. Entonces me gustaría recomendarlos y agradecer también mucho la invitación a los dos.
No, muchas gracias a ti, Sebastián, porque finalmente es muy padre que podemos partir del tema del horror, de lo sobrenatural para los capítulos de octubre, pero que lo podamos vincular a otras cosas como el cine mexicano, la mirada de la mujer en este tipo de cine. Sí, finalmente nos da para muchas cosas. Ahí sí, te dejamos la invitación abierta para después volver a hablar de cine o de historia, de otro tema. Muchas gracias. De Santi Treviño. De Santi Treviño. De yo tengo mucho. Bueno, lo importante de que vino Sebas es que por fin Santi se va a atrever a comentarnos cosas en la caja de comentarios. Esperemos que sí. Ya no me va a dejar imprimir. Bueno, Sebas, pues muchas gracias. Y pues bueno, hablando de redes, ahí viene el pequeño momento de spam. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Perrillos Podcast. También me encuentran como iromero.c. A mí como Víctor Manuel Córdoba Pereira, el que se cayó en los episodios pasados. Y pues recuerden, si nos ven aquí en YouTube, suscríbanse, den like, comenten y compartan. Si nos escuchan en Spotify, también síganos, califiquennos con las 5 estrellas y también compartan. Y pues bueno, nos vemos, escuchamos la próxima semana, un viernes más de Perrillos Podcast.